la ruptura de una relación, Ok. calificaciones, situaciones de un maestro, un hate en redes sociales y regreso, ¿no? Un hate en las redes sociales, un mal comentario, que publicas una foto y un comentario negativo y empiezas. Estoy bonita, estoy feo, no me gustó. Y después eso te puede llevar a una situación todavía más severo, un trastorno de la conducta alimentaria, o a lo mejor que está aislado siempre en su cuarto. El adolescente por naturaleza busca aislarse de sus padres y quiere estar con sus pares, ¿no? Con sus amigos. Pero checa qué está haciendo en tu cuarto. Radical Podcast. Ahí te va un dato. Cerca de la mitad de las enfermedades o trastornos mentales debutan antes de los 14 años. Se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental. Sin embargo, estos siguen sin ser diagnosticados ni tratados adecuadamente según la OMS. Hoy estaremos platicando aquí en Radical Podcast un tema por demás importante y que hay que atender, que es la salud mental en los adolescentes. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy está por acá conmigo el psicólogo Jonathan López. Psicólogo, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Un placer. Y bueno, queremos platicar contigo un tema que debemos de poner mucha atención. Vivimos hoy por hoy en un ajetreo en donde papá, mamá tienen que trabajar, los hijos generalmente se quedan solos en casa. Hay una edad o una etapa en la vida que se ponen las cosas como más complejas, que es la adolescencia. Y como ya vimos ahorita esos números que son preocupantes, queremos ver contigo como psicólogo que nos puedas platicar y que nos puedas explicar varias cosas. Primero, ¿a quién se le puede considerar una persona en etapa de adolescencia para poderle identificar? Okay. Muy buenas tardes, Luis Padre Santo. Muchas gracias por invitarme. La ley marca en México que el adolescente es a partir de los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, así siendo un menor de edad. Ok. Ahora, la salud mental en adolescentes cada día en el nivel mundial y en México, y vamos a hablar de Baja California, cada vez el tema de ansiedad y depresión va a la alza. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo no tuvimos en nuestras generaciones de adolescencia son las redes sociales. Uh-huh. Hoy en día, la presión social, que cada uno de nosotros ha presentado una presión social de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo. Y la adolescencia, cuando estás en secundaria, obviamente quieres pertenecer a un grupo, sí, siempre. Ahora, esto vino a potenciar esa necesidad de querer pertenecer tanto a un grupo como a un artista o etcétera. Oye, a ver, vamos entendiendo un poquito más también el contexto en el que nosotros nos encontramos, que es en la zona de Baja California. ¿Qué tan común es que se presenten estos problemas, que se enfrenten problemas de salud mental en adolescentes? ¿Qué tan común es ya en la realidad? Yo di números de la OMS, pero eso luego los vemos como muy lejanos y los hacen en países que ni siquiera son de México. ¿Qué tan común son estos problemas en México, vaya? Bueno, en Baja California tenemos una gran ventaja que somos frontera, pero también es una situación complicada porque somos frontera. Eso significa que tenemos mucha migración. Y ya la migración por sí sola trae situaciones de salud mental. Okay. ¿Por qué? Porque estas familias o adolescentes o niños no acompañados que quieren cruzar la frontera vienen con una situación que tuvieron que dejar a su país, okay, para empezar. Dejas a tu país, tu cultura, tu comida, tu mamá, tu papá, o peor aún, quieres cruzar a Estados Unidos porque quieres estar con tu mamá. Cuando no puedes cruzar, te quedas en México. Entonces viene este sentimiento de desesperanza, de angustia y sobre todo la ansiedad, que es que empiezas a sobrepensar un tema muchas veces. Eso es la ansiedad. Estamos rumiando, rumeas un tema y ya después y no sabes cómo salir. Entonces, el tema de salud mental en Baja California, adolescentes, es alto. Oye, en tu experiencia también, Jonathan, platícanos esta situación que se vive en la zona norte, sobre todo la cantidad de niños y adolescentes específicamente que están en esta situación, en situación de movilidad, ¿no? Como migrantes. ¿Es un problema serio esto que está sucediendo? Sí, es un problema muy serio porque el Instituto de Psiquiatría aquí en Baja California nomás tiene un hospital, que es el Mexicali. Y en Baja California no tenemos otro. Tienen espacios de consulta, de atención. Sin embargo, no hay un espacio donde un adolescente o un adulto se puede internar a una situación de crisis. Okay. Está en Tijuana el Hospital de Salud Mental, pero es privado porque obviamente tienes un costo.
Ok, entremos ahora sí de lleno con, pues, ¿qué son enfermedades al final de cuentas, ¿no? Si hablamos de salud mental, existen las enfermedades. Una de ellas, la ansiedad. Platiquemos un poco de la ansiedad en los adolescentes, Jonathan, por favor, sobre todo porque seguramente habrá ahorita un hermano, una hermana, papá, mamá, ¿no? Amigo, amiga, que necesita identificar como esas pequeñas señales, ¿no? Y como bien lo decías, ahorita estamos nosotros metidos todo el día en la chamba, en el celular, y no somos capaces de percibir lo que pasa a nuestro alrededor. A ver, explícanos brevemente sobre cómo se da o qué es esta ansiedad en adolescentes y por qué se diferencia de, pues, una ansiedad como de un adulto, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Mira, generalmente el adolescente, por naturaleza, o la gran mayoría, tiene esa necesidad de sentirse amados, como cualquier ser humano. Pero sobre todo en la adolescencia, ¿por qué? Porque tienes esa necesidad de querer pertenecer a algo. Okay. Ahora, tú lo dijiste muy bien. Hoy en día la economía no está tan bien que digamos, entonces papá y mamá trabajan. Uh-huh. El adolescente, vamos a poner un ejemplo, va de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El padre de familia puede trabajar de 7 a 5. Las personas que trabajan en una empresa, o de 8 a 4, o de 8 a 3. Sin embargo, por lo menos mínimo tienen 2 horas o 3 horas un adolescente solo en casa. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, llega solo, tiene un teléfono celular, puede ver lo que guste y mande, no tiene esa que está observando mamá o papá o el abuelito o un tutor. Entonces empiezas a investigar, empiezas a sentirse invadido por las redes sociales. Ahora, también la responsabilidad de la salud mental es de los padres. ¿Por qué? Porque le queremos achacar a todo el adolescente. Sí. Y el adolescente, por naturaleza, ocupamos límites. El adolescente necesita límites. Ahora, la primera causa de muerte en el mundo en adolescentes no son los suicidios, no son lo que son los trastornos mentales, son los accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo es que un adolescente tiene un accidente de tránsito? Así es. Yo les digo, si tú le regalas una moto a un hijo adolescente de 16, pues vele comprando también la caja. Ah, ok. ¿Por qué? Porque tú le estás dando que todavía la adolescencia de tu hijo sea más peligrosa. Por naturaleza, cuando fuimos adolescentes, nos gusta la adrenalina. Sí. Queremos, ¿no? Te la pinteas, vas, te escondes. Y el padre de familia dice, ay, es que no sabía. Siempre los adolescentes van a esconder algo. Y es parte de la etapa de desarrollo. El adolescente no ocupa un amigo, ocupa un papá, ocupa una mamá, ocupa esos límites, pero esos límites no son violencia, ocupa amor y aprender a decirles que sí y aprender a decirles que no en el momento adecuado. Un sí y un no en el momento adecuado valen mucho más que muchísimos otros regaños. Tú hablabas ahorita de algo que quiero destacar, que es precisamente los momentos que tienen los adolescentes en soledad, pues que están ellos prácticamente solos en compañía nada más de sus celulares. ¿Qué tan peligroso? Y vamos a hablar de peligros. ¿Qué peligros hay hoy por hoy en esos aparatos? ¿Qué peligro puede enfrentar un adolescente con el celular? Porque a veces los ignoramos, porque no los queremos escuchar. Bueno, en primer lugar está lo que es la pornografía infantil, que eso es un tema, tristemente en México somos de los primeros lugares a nivel mundial en distribución y en producción. Entonces, y Baja California estamos en los primeros lugares a nivel nacional. Si tú le dejas a un adolescente un celular, los expertos dicen que es muy fácil poder enganchar a un adolescente. Okay. O sea, han caído adultos en temas de que, ¿sabes qué? Hablando de temas financieros, me metí un proyecto y me clonaron mis tarjetas y me quedé sin ahorros. Eso es un adulto que en teoría tiene esa capacidad de poder aprender y poder identificar cuando hay un peligro. Un adolescente no lo tiene. No le puedes pedir, desde mi punto de vista, hay excepciones, hay adolescentes que aprenden a decir que no, pero eso tiene mucho que ver con la educación que les has brindado a los hijos. Ahora, te pongo un ejemplo. Una chica, una adolescente, 15 años, está con el celular, tiene una invitación de Instagram o Facebook y lo acepta. Por el simple hecho de aceptar a alguien, ¿no? Te empieza a dar like a tus fotos, tú obviamente te metes a ver el perfil de esta persona y curiosamente te sientes identificada. Si no es una señorita,
¿Por qué? Porque los perfiles están creados para llamar tu atención. Ok. Si llaman tu atención, pues te va a gustar su música y curiosamente, y empiezas a empatizar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y cuando menos te des cuenta, ya estás metido en una situación, mándame una foto, mándame esto, me la mandas, oye, mándame otra, si no, voy a publicar, mira que eres una zorra, que eres esto, que eres lo otro. Y ya después la adolescente se siente en un mundo donde, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Wow. Entonces, sigues accediendo y tienes opción de decir, mamá, me equivoqué, papá, me equivoqué, pero a lo mejor no hay esa empatía de decir, híjole, es complicada la situación. Y esta chica puede ser víctima de una situación trágica, como lo que te comenté, y sobre todo que se la lleven. Sí. Oye, y para regresar un poquito en problemas de salud mental, específicamente con la ansiedad, ¿cómo pudiéramos como papás, como bien dices, ¿no? Que son los que debemos estar como atentos a nuestros hijos, cómo podemos identificar, no sé si haya como 4 puntos, 5 puntos que pudiéramos nosotros identificar de manera fácil, como para decir, esto ya no es normal? Pero si hablamos de adolescente, primero que el padre de familia puede identificar si hay un cambio en las calificaciones. Eso es natural. Calificaciones, cómo está esa comunicación en las redes sociales. Es importante que el padre de familia aprenda a saber qué publica su hijo. Okay. El adolescente puede decir, son mis redes sociales, sí, pero ante la ley sigo siendo el responsable de lo que te pase. Entonces, checa las redes sociales de tu hijo. Esto es algo que no es bien visto. ¿Por qué? Porque, pues no quiero, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Y cuál es esa resistencia? Hay una resistencia, siempre hay resistencia papá e hijo, pero checa las redes sociales. Ok. Vamos a checar redes sociales y nos vamos a dar cuenta también de un comportamiento diferente, por no decir anormal, ¿no? Un comportamiento distinto. Oye, ¿con quién estás hablando? ¿Quién es eso Luis David Borrillos? Okay. ¿Quién es este Jonathan? Checando esas conversaciones. Y dicen, es que se meten en la privacidad. Sí, métete en la privacidad de tu hijo. Es tu obligación. ¿Es permitido, psicólogo? Sí. O sea, ¿tú lo ves correcto? Yo sí. Ok. Hay psicólogos y yo soy muy respetuoso, pero los pacientes que he tenido con padre de familia, yo les digo, métete a la cocina de tu hijo. Porque después te vas a arrepentir si algo pasa. Por lo menos yo, en mi experiencia. Bien. Oye, causas principales en donde pudieran los adolescentes, o por lo que los adolescentes pudieran presentar, mejor dicho, ansiedad. ¿Cuáles pudieran ser algunas de las causas principales? Pues mira, las más básicas es la ruptura de una relación, Ok. calificaciones, situaciones de un maestro, un hate en redes sociales y regreso, ¿no? Un hate en las redes sociales, un mal comentario, que publicas una foto y un comentario negativo y empiezas. Estoy bonita, estoy feo, no me gustó. Y después eso te puede llevar a una situación todavía más severo, un trastorno en la conducta alimentaria. Y entonces sí es importante esas que el padre de familia puede observar. O a lo mejor que está aislado siempre en su cuarto. El adolescente por naturaleza busca aislarse de sus padres. Y quiere estar con sus pares, ¿no? Con sus amigos. Pero checa qué está haciendo en tu cuarto. También se dice mucho que a veces lo vemos desafortunadamente en algunas noticias, ¿no? Cuando desafortunadamente los adolescentes o los jóvenes llegan a terminar con su vida, en donde según las cartas, ¿no? Que dejan en muchas ocasiones o en varias ocasiones por expectativas sociales y familiares que tienen que ver como con el rendimiento en la escuela, Jonathan, psicólogo. ¿Cómo presiona esto a los adolescentes? Pregunta de nuevo, se habla de una generación de cristal. ¿Están siendo menos tolerantes o resilientes como a recibir esta presión los adolescentes de hoy que los de antes o no tienen nada que ver? Yo creo que sí, que el adolescente tiene menos tolerancia a la frustración. Y yo lo veo, pero no solamente es el adolescente hablando de ese tema, pero también viene una generación desde primaria, y tú lo sabes, Luis, que el padre de familia no permite que el profesor le diga, oiga, su hijo se está portando mal, oiga, su hijo está trabajando. No, ¿cómo crees? Entonces ya viene, desde ahí no, nadie te puede hacer nada. Sí, claro. Entonces llega a la adolescencia esta etapa de que, no, pues nadie me puede hacer nada. ¿Cómo me vas a reprobar? ¿Por qué? Entonces dice, no, pues con 6, puro panzazo.
Pero entonces estás creando adolescentes o estudiantes parásitos que no quieren aplicar un examen. Es decir, no, es que si lo repruebo, pues se va a estresar, va a venir el papá, se va a enojar conmigo. Pues ni modo. Si reprobó es porque no estudió, es porque se lo llevó en el teléfono. Sí. O sobre todo es también hacer toda una situación, un análisis. Es decir, a ver, padre de familia, ¿tú qué estás haciendo por tu hijo? No, híjole. Oye, estrategias y soluciones, hablando específicamente de la ansiedad, ahorita iremos con otro padecimiento, si está bien dicho esto. ¿Cómo pueden los adolescentes y sus familiares, Jonathan, manejar la ansiedad de manera efectiva? Bueno, ahorita hay un estudio que para disminuir o reducir la ansiedad, hablando de adolescentes y adultos también, es el ejercicio. Okay. Hacer ejercicio, pero ejercicio de intensidad. No irte a caminar al parque y darle vueltas. O sea, es ir al gimnasio, nadar, ciclismo, algo que te genere un poquito de resistencia en tu cuerpo. Eso ayuda muchísimo. Pues eso ayuda mucho. La verdad que cuando yo creo que está alguna familia atravesando, ¿no?, por esta situación en donde un adolescente presenta algunos signos de ansiedad, pues además de llevarlo con un terapeuta, por supuesto, no atenderlo, que eso es lo primero que hay que hacer, pues bueno, ya nos dices tú entonces que también hay que complementar todo esto con ejercicio. Es bien importante la actividad física, ¿no? Cada vez nos hemos vuelto más flojos. Y aparte, digo, en consulta se ha visto que llega un padre de familia, oye, mi hijo tiene estos síntomas, habla con él. ¿Sí? A ver, pero antes de hablar con él, voy a hablar contigo. ¿Cuál es tu dinámica como papá? O tú explícame cuál es la dinámica de tu hija o tu hijo. No, pues va a la escuela y ya me explica, y digo, ¿cuál es tu dinámica con tu hijo? Pues, y te das cuenta, pues que solamente es un Airbnb, Ok. que llegan a Son dormir, roomies. son roomies. Entonces, y le digo, no, o sea, tu hijo no te va a cambiar tu dinámica familiar. Tú como padre de familia tienes que cambiar la dinámica familiar de tu hijo. Eso es muy importante. Y cada vez, desde mi punto de vista, obviamente, el padre de familia también ha sido muy, muy condescendiente en muchas cosas. Entonces, es una obligación de, como padres y como sociedad, brindarle las mejores herramientas al adolescente, pero el obligado es el padre de familia. Ya entendemos entonces un poquito más o menos cómo identificar, obviamente qué hacer cuando hay ansiedad en el adolescente, ir con un terapeuta, con un psicólogo, y pues esto también no dejarlos solos y sobre todo que se mantengan activos, que hagan deporte, que hagan ejercicio. Vayamos también a otro padecimiento que es la depresión. Cada vez, desafortunadamente, vemos a más adolescentes sufriendo depresión. ¿Cuáles son las señales de alerta de que un adolescente ya tiene depresión? Bueno, para poder diagnosticar la depresión tiene que ser un especialista, un psiquiatra. Uno puede identificar ciertos criterios, es aislarte, pero sobre todo el común denominador o la gente puede pensar que la depresión es alguien que está aislado al 100%, que no le habla a nadie, pero... O que está triste, ¿no? Muchas veces se habla, estoy triste, estoy deprimido. ¿Qué diferencia hay? No, todos tenemos tristeza en la vida y todos tenemos situaciones complicadas que tenemos que aprender a sobrellevarlas y muchas veces no es que no puedas, no es que no quieras, perdón, es que no puedes. ¿Qué? Y hay gente que dice, oye, pues es que estoy triste o esta tristeza lleva semanas, meses y no es como un échale ganas. No, es que no le quiero echar ganas, es que no me da. No me da. No ayuda, Jonathan, si te digo, échale ganas, hombre, ve, mira qué bonito es el día, échale. Sí, yo lo puedo identificar, hoy está hermoso el día, tengo trabajo, gracias a Dios, financieramente puedo estar bien, pero acabo de tener una situación bien complicada, un fallecimiento de un padre, una esposa, un hijo, o simplemente por una situación compleja me corrieron del trabajo y aunque tengo un colchón económico, pues puedo salir adelante, pero no me da. Okay. No me da. Y yo sí les recomiendo, vayan a un psiquiatra. No le tengan miedo al psiquiatra. Es importante. Y sobre todo es, si el psiquiatra te da una receta para que tomes medicamentos, tómatelos. Hay gente que dice, no, es que me voy a ser adicto. Y no, o sea, confía en el especialista. Obviamente el medicamento tiene una función específica. Ayudarte a salir paso por paso y que los químicos del cerebro puedan regular tus emociones en esta etapa. Okay. Pero ya después es nuestra obligación. Sí. Cambiar hábitos. Eso es lo importante, cambiar hábitos. Entonces,
otra vez, atentos también a los hábitos, a los comportamientos de nuestros adolescentes. A ver, pregunta, factores de desencadenantes de una posible depresión. ¿El acoso escolar otra vez puede ser? Sí, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y regresamos a lo mismo de la presión social en las redes sociales, ¿no? Un mensaje en redes sociales, un mal comentario. Y el acoso escolar es igual. ¿Por qué? Porque el acoso escolar inicia, obviamente, en la escuela con un comentario y brinca a grupos de WhatsApp de los compañeros. Entonces, va en aumento. Y después el padre de familia, por no revisar qué está haciendo su hijo, te das cuenta que hay una niña o un niño que lo atiborraron de comentarios y obviamente muchas veces toma una decisión equivocada de hacer cutting o de... ¿Qué es hacer cutting? Es cortarse. Ok. Y muchas veces se cortan en partes del cuerpo pues, donde no se vea, ¿no? Okay. La ingle, parte de esta parte de aquí. Ya al final, pues obviamente son las muñecas, ¿no? Pero generalmente son partes del cuerpo donde no es tan visible. Ok, atentos con eso. Sí, chequen eso y que se atienda. Oye, importancia de buscar ayuda, ya nos dices ahorita, ¿no? Que es importantísimo recurrir con un especialista, con un psicólogo para que te pueda después canalizar con un psiquiatra, o tú recomiendas ir directamente con un psiquiatra. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es que cada situación no es como el 1, 2 y 3. Cada persona tiene una necesidad distinta, cada dinámica familiar es distinta, pero lo que sí es que busquen ayuda, ya sea con el psicólogo de la escuela, que él puede identificar, que los canalice a una institución pública o un particular, pero sí es importante que presten atención. Ahora, también parte de la ansiedad y la depresión, pues es a temprana edad el consumo de drogas. Ok. Entonces, pues cada vez si nos damos cuenta, no sé si en todo el país, pero en Baja California, pues la alza en las drogas sintéticas en adolescentes, pues es muy complicada. Y sobre todo que la ansiedad mezclada con la depresión, alrededor de 480,000 niños y adolescentes está visto e identificado que están siendo parte del crimen organizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Hay que tener definitivamente cuidado, observarlos, atenderlos, escucharlos, eso es bien importante, ¿no? Bien dices que se va a mostrar por ahí renuencia seguramente al inicio, claro, pero es importante estar presentes, ¿verdad? Psicólogo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Muchísimas gracias por haber venido acá a Radical Podcast. Déjanos tus redes sociales para poder consultarte. A lo mejor alguien tiene una situación con un adolescente y pudieran por ahí necesitar consulta. Me encuentran en Instagram como Jonathan Archuleta y en Facebook Jonathan Archuleta también. Jonathan Archuleta, Facebook e Instagram. Psicólogo, muchísimas gracias. Un placer. Cuídense mucho. Muchas gracias. Yo soy Luis Lobo. Esto es Radical Podcast. Nos vemos y escuchamos en el siguiente. Radical Podcast.